Buenas tardes. Muy agradecido realmente de que el Comité Científico de la Sociedad haya aceptado nuestro trabajo para presentárselos a todos ustedes en el día de hoy. El trabajo que vamos a presentar lo realizamos de nuestra práctica privada en el Hospital Metropolitano de Santiago. El objetivo es identificar la relación que existe entre los factores epidemiológicos y clínicos con el trauma raquimedular y sus asociados, de acuerdo con las secuelas que puedan presentarse, así como valorar la afectación de los sistemas afectados y su relación con la tasa de mortalidad. Los métodos es un estudio retrospectivo que se realizó con una muestra de 20 pacientes. El estudio fue realizado con estos 20 pacientes desde enero del 2020 hasta abril del 2022. Las variables fueron el estado sociodemográfico, la clínica neurológica, la sintomatología, de desenlace y de resultado. El programa estadístico que se utilizó fue el Statistical Package for the Social Science para el análisis de nuestra variable cualitativa mediante el chi cuadrado. Todos sabemos que el trauma raquimedular es un problema epidemiológico, social, económico importante debido a las secuelas que se pueden presentar en el paciente y con el daño causante tanto para él como para la familia y todo su entorno. Es alarmante como en nuestro país el trauma por accidente de tránsito, por accidente automovilístico, es la causa número 1 de muerte. Según el World of Statistics, dice que en el país ocurre 65 muertes por cada 100.000 habitantes y que nuestro país es el número 1 a nivel mundial en mortalidad por accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito son la principal causa de trauma raquimedular. Y en segundo lugar tenemos las caídas de altura, con la subsecuente paraplegia, cuadriplegia, los problemas de esfínteres, tanto urinarios como fecales, así como las úlceras por presión y todas las demás complicaciones que conlleva la lesión neurológica subyacente secundaria al trauma. Los resultados que nosotros tuvimos de estos 20 pacientes que recibimos en nuestra práctica, vimos que la edad ronda de 30 a 50 años, un 70%, el sexo predomina hombre 2.1 sobre mujer, debido obviamente a que el trauma por accidente de tránsito se presenta más en los hombres en edad joven, debido a que son los que más se desplazan en vehículos de motor de 2 ruedas, tanto para su vida diaria como para la parte laboral. El mecanismo de trauma, como dije ahorita, los accidentes de tránsito 65% y las caídas de altura 35%, que estas usualmente están asociadas a problemas laborales o en el trabajo. Otro pequeño por ciento de esa caída de altura fueron ya por caídas de techo de casa o de árboles. El tipo de lesión, tuvimos un 73% de fracturas, un 15.4% de estas estuvieron asociadas a una luxación y una lesión medular aislada sin una fractura, un 11.5%. De acuerdo al nivel en la columna que fue afectado, tenemos que en la región cervical un 54.5%. Vemos que es la región más afectada y es lo que más nos preocupa, debido a que las secuelas neurológicas secundarias a una lesión medular alta, todos sabemos que son de peor pronóstico, tanto para la vida como para el desenvolvimiento diario. Ya las lesiones a nivel dorsal, en la columna dorsal, fue de un 15.5% y a nivel lumbar un 30%. Con la lesión a los demás sistemas, esto es muy importante, debido a que cuando un paciente tiene un trauma vértebromedular aislado, no es lo mismo que cuando tiene lesiones a otros órganos o otros sistemas, y más aún cuando la lesión que lo acompaña sea un trauma craneoencefálico. Vemos que tuvimos un 31.4% de pacientes con una lesión, un trauma craneoencefálico más una lesión raquimedular, lo cual aumenta la tasa de mortalidad. Trauma torácico 28.6%, extremidades superiores 14.3%, extremidades inferiores 8.6%, trauma abdominal 8.6% y un trauma pélvico en 5.7%.
¿Qué porcentaje de los 20 pacientes presentaron trauma en uno o más sistemas? Un 45%. De estos pacientes que recibimos, un porcentaje de un 55% fueron los que llevamos a cirugía. Al llevar un paciente a sala de cirugía, siempre tenemos la idea, la intención de que el paciente debe de salir igual o mejor de como entró. Pero a medida que hemos ido viendo los pacientes, evaluándolos, dándole seguimiento, nos hemos notado que realmente el futuro en cuanto a la recuperación neurológica es incierto. Hemos tenido pacientes que llegan íntegro con una fractura cervical alta, C1, C2, con importante desplazamiento, estenosis del canal, compresión medular, pero sin lesión neurológica. Este fue un paciente que hicimos en conjunto con el doctor Suriel, donde lo recibimos con una fractura desplazada, como se observa en la tomografía. Aquí en la tomografía se observa la fractura, el desplazamiento, el estrechez del canal secundaria, y este paciente lo llevamos a cirugía, le realizamos una artrodesis C1, C2, logramos una reducción completa de la fractura, apertura del canal, y el paciente salió de cirugía tal como entró. Así quisiéramos que fuera todo. Pero ¿qué pasa? También hemos tenido pacientes, como este joven de 25 años, el cual lo recibimos con una fractura cervical, la cual estaba desplazada, vemos en la resonancia cómo hay una compresión a nivel medular, pero el paciente entonces llega con un trauma cráneoencefálico asociado, y a ese paciente le realizamos una craniectomía descompresiva, le realizamos también una artrodesis cervical por vía anterior, y por la misma vía anterior realizamos la reducción de la luxación. No hubo necesidad de hacer vía posterior, como ven, y este paciente, a su llegada, estaba en un trauma severo. Al salir del trauma severo, traqueostomía, gastrostomía, estaba cuadripléjico. Ya a los 35 días del internamiento, vemos que lo podemos poner de pie, y ya 2 años después, él es hasta maratonista. Eso quisiéramos también que fuera la evolución natural, normal de ellos, pero no es así. Recibimos entonces este paciente, es un señor de 50 años, fractura también cervical, compresión medular, como se observa aquí. Le realizamos una cirugía más agresiva, hicimos un abordaje anterior, hicimos un abordaje posterior, descompresión, disectomía, fijación anterior, tornillos de masa laterales, barras, reducción completa, completamente reducido y descomprimida la médula. Pero ¿qué pasa? Que al día de hoy tenemos un paciente encamado cuadripléjico. ¿Qué nos deja esto dicho? No sabemos lo que va a pasar. Solo sabemos lo que tenemos que hacer, y la evolución la va a determinar realmente el organismo del paciente y el tiempo. Bien, los resultados en cuanto a lesión neurológica: tuvimos un Frankel A con un 10%, un Frankel B con un 5%, un C con un 5% también, un D con un 10% y Frankel E con 70%. Secuelas permanentes, 30% de los pacientes. Realmente es alto. No nuestra serie, sino a nivel mundial, pero es alto porque las secuelas neurológicas no son buenas ningunas. Lamentablemente el trauma es así, no podemos controlarlo, y la mortalidad que vimos de nuestra serie fue de un 10%. El 50% de esos pacientes tuvieron asociado un trauma craneoencefálico, como le comenté previamente. Y esta mortalidad usualmente no se presenta en los inicios tempranos de que el paciente llega con el trauma. Usualmente viene varios meses después, secundario, usualmente a neumonía. Ustedes saben que hay una lesión medular cervical, donde tenemos una lesión del nervio frénico, esto produce una alteración en la mecánica ventilatoria, se empiezan a acumular las secreciones, es como un caldo de cultivo, se infecta, hace neumonía, y ya luego viene entonces el fallecimiento. Tuvimos un paciente que falleció en sala de cirugía, ya eso fue secundario a que tenía también un trauma torácico, los pulmones estaban llenos de secreciones. Cuando lo entubaron
las secreciones empezaron a emanar, una secreción negra, y ahí realmente no hubo nada que hacer, entró en hipotensión y falleció inclusive dentro del quirófano. Muchas gracias. La pregunta la tenemos más adelante, ¿verdad? Gracias.